La mayoría de los balcones están estructuralmente planteados como voladizos empotrados o parcialmente empotrados. El voladizo como elemento estructural es el más crítico junto con la ménsula. Luego le siguen vigas, losas y columnas, en ese orden. Los balcones se calculan con una sobrecarga máxima admisible de 300 kg partido metro cuadrado, según la normativa EHE, superada la cual la estructura se inutiliza. Esto no significa que efectivamente se caiga al suelo o que se desintegre, sino que no es segura para cumplir con su función. El objeto de estudio son balcones en voladizo que han colapsado por sobrecarga y mal diseño. Esto es debido al incumplimiento de la norma EHE en relación a la armadura de refuerzo de momentos negativos, lo que provoca un trabajo a tracción mayor al que puede soportar. Dichas armaduras deben prolongarse en el tramo inmediato al menos 1,5 veces la longitud del voladizo. Este error de diseño y la sobrecarga de más de 300 kg partido metro cuadrado ha ocasionado el colapso del voladizo. En nuestro caso, al tratarse de error de diseño y sobrecarga de uso, la responsabilidad se extenderá indistintamente al arquitecto, director de obra y al proyectista, según las circunstancias y los tiempos. Si el siniestro fuera ocasionado únicamente por una sobrecarga excesiva por parte del propietario, la responsabilidad decaería sobre éste. Si el siniestro fuera ocasionado por la falta de mantenimiento y conservación edilicia, se podrá demandar al administrador y/o consejo de administración para perseguir una indemnización. En resumen, serán responsables aquellos que hayan intervenido en el proceso de construcción intelectual y/o material o en las tareas de mantenimiento y conservación, actuando de forma negligente. Para evitar el fallo, se debía de cumplir la norma de prolongar las armaduras al menos 1,5 veces la longitud del vano volado. Pero una vez se produce el fallo de la estructura, podemos reforzar los forjados interiores mediante perfiles metálicos. Una vez colocados los perfiles, se inyecta un mortero sin retracción. El puente se situaba en Minneapolis, Estados Unidos, y cruzaba el río Mississippi. Su construcción se llevó a cabo en 1967, y el claro central constaba de 119 metros. El puente tenía apoyos en los extremos de los vanos, entre los cuales se hallaba una estructura con forma de arco. La esbeltez del puente era alta, haciendo que los esfuerzos horizontales fueran mayores que las cargas verticales. Los puentes de arco trabajan transfiriendo el peso propio y la sobrecarga de uso hacia los apoyos, mediante la compresión del arco, transformándose en un empuje horizontal y una carga vertical. En el momento del desastre, este puente estaba siendo reparado, y era una de las principales vías de conexión con la ciudad. Se conoce que el tránsito era aproximadamente de 140.000 vehículos diarios. El fallo estructural se produce porque las sobrecargas aplicadas sobre el puente eran mayores que las diseñadas. Las sobrecargas ocasionaron deformaciones por agrietamiento provocados por esfuerzos de compresión. Además, 8 placas de refuerzo se fracturaron por ser insuficientes para soportar las sobrecargas de uso previstas. Las placas de refuerzo se utilizan para unir las vigas a la estructura de armadura. También existe la hipótesis de que la fatiga a la que estaba sometido el puente era elevada, ya que el tránsito de vehículos era mayor en horas punta. En 2005, 51 milímetros de espesor de hormigón habían sido añadidos a la carretera, aumentando así el peso propio al que estaba sometido la estructura en un 20%. De esta manera se ve reducida la sobrecarga de uso que podía resistir el puente. Por tanto, existe una negligencia por parte de la administración pública por añadir hormigón a las carreteras del puente sin hacer un estudio previo de posibles daños. Según investigaciones llevadas a cabo por el National Transportation Safety Board, las placas de refuerzo que fracturaron tenían un espesor de 13 milímetros. Para evitar que la estructura colapsara, hubiéramos utilizado placas de refuerzo de mayor espesor teniendo en cuenta el aumento del tráfico existente y el cambio de cargas muertas de la estructura. Los rellenos sanitarios son estructuras complejas construidas por el acomodamiento de los residuos sólidos derivados de la recolección urbana, residencial, industrial y hospitalaria. El relleno sanitario de Doña Juana se encuentra ubicado en la localidad de Usme, al sur de la ciudad de Bogotá. Este espacio diseñado para depositar las basuras funciona desde hace 14 años
y ha recibido 32 millones de desperdicios de toda la ciudad. Durante años, la eficiencia por parte de las empresas encargadas del manejo y control ha presentado insuficiencias, las cuales acabaron desembocando en la ruptura por sobrecarga de la estructura. El 26 de septiembre de 1997 se detectó un asentamiento en la parte alta del talud exterior de la zona 2, que no indicaba mayor gravedad. Sin embargo, el 27 de este mismo mes, a primera hora, se observaron agrietamientos más marcados hasta tal punto que se produjo un desplazamiento de la línea de impulsión a las 4 de la tarde. La razón de la ruptura fue la insuficiencia en la estructura de refuerzo de hormigón, que no soportó las altas presiones generadas por la descomposición de los residuos. Las causas subyacentes de la sobrepresión fueron: el drenaje de los líquidos no funcionó correctamente, pues los filtros quedaron parcial o totalmente llenos. Existiendo la recirculación de lixivados en el interior de la masa y no existiendo a su salida, el líquido se fue acumulando en los vacíos del relleno sanitario, haciendo subir la posición del nivel de la superficie libre y aumentando las presiones neutras. Por otro lado, en ningún momento fue considerada la existencia de superpresión hidrostática a partir de la compactación de la basura dispuesta, derivada en parte por la carga de cada celda y de las que están superpuestas. No se produjo recirculación de los lixivados, funcionando ininterrumpidamente y siendo incorporados a la masa. Esto creó unas presiones superiores a 100 kilopascales en el interior de la masa y en todos sus niveles. Respecto a la normativa de rellenos sanitarios en Colombia, se debe de tener en cuenta los siguientes 4 puntos. Los rellenos deben disponer de dispositivos para la evacuación de lixivados y gases de descomposición. Las celdas deben tener un volumen inferior a 300 metros cúbicos. La impermeabilidad de la superficie de la celda con los residuos debe ser inferior a 10 elevado a menos 5 centímetros partido segundo. La cobertura final consiste en capas compactadas de arcilla y tierra, con un recubrimiento de hormigón. El espesor total mínimo será de 0,9 metros en función del tamaño de cada celda. El ingeniero Héctor Collazos fue el responsable del diseño del relleno de Doña Juana. No respetó en varios puntos la normativa: ausencia de elementos de drenaje, errores de dimensionamiento de las capas que debían soportar las fuerzas generadas por la descomposición, y diseño de las celdas sin tener en cuenta los límites de tamaño de estas. Construido en 1928 sobre el río Ohio, fue un puente de suspensión de cadena que conectaba Point Pleasant, Virginia Occidental, Estados Unidos, con Kanawha, Ohio. Se llamaba puente de cadena porque en vez de cable utilizaba una estructura muy similar a las cadenas de las bicicletas. Fue construido por el General Company, el American Bridge Company, con una longitud total de 623 metros. Se le denominó Puente de Plata porque fue el primero en el país que era de color aluminio. En él se introdujeron por primera vez las cadenas de alta tensión. La American Bridge Company además desarrolló un nuevo tipo de acero al carbono con tratamiento térmico para su uso en las cadenas que sostenían al puente. Las torres de anclaje del puente consistían en un canal de hormigón armado de 61 metros de largo y 10 metros de ancho, llenos de tierra y hormigón armado. El canal contó con el apoyo de 405 pilotes de hormigón armado para resistir los tirones del cable. Durante 39 años, el puente pasó las revisiones a las que fue sometido sin darse cuenta que las cadenas empezaban a resentirse. Para aquellos que vieron el derrumbe del puente, dijeron: parecía que el puente cayó como un mazo de cartas. En el momento del colapso, 37 vehículos cruzaban el puente, de los cuales 31 cayeron al río y 47 personas murieron en total. El colapso fue tan inesperado que uno de los cuerpos, recuperado de un taxi, todavía tenía un billete en la mano. La causa del colapso fue un compendio entre fatiga de los eslabones de las cadenas, combinadas con una temperatura baja del metal y una sobrecarga del puente a raíz de la hora pico en un fin de semana de compras navideñas. La fatiga de los eslabones. La fatiga es una condición que se produce en los metales que están sometidos a movimiento. Típicamente, un metal puede doblarse y desdoblarse sin mayor problema varias veces. Pero después de cierto número de repeticiones del movimiento, aparecen grietas en el metal a nivel microscópico que lo debilitan.
Con cada ciclo de movimiento el metal se vuelve más frágil, hasta que se rompe sin previo aviso. En el Silver Bridge, y como relataron aquellos que observaron la caída del puente, se produjo un efecto dominó. Al romperse una de las cadenas, la siguiente debía aguantar el peso de esta, y el peso que soportaba la cadena rota, y así sucesivamente. Aceros al carbono con tratamiento térmico. Se hicieron análisis microscópicos de las piezas de metal y se encontró que en la superficie estaban sanas, pero algunos milímetros más abajo, en todos habían grietas pequeñas. Incluso en muchos eslabones que no habían fallado antes, estaban las grietas. Sobrecarga. El momento del colapso ocurrió cuando sobre el puente se encontraban 37 vehículos. Esto sobrepasa en gran peso el total para el que había sido diseñado dicho puente. En el momento de la construcción del puente, un automóvil familiar típico fue el Ford Mondeo T, con un peso de alrededor de 680 kilogramos. El peso del camión máximo permitido bruto era de unos 9.072 kilogramos. Por el contrario, en el momento de la caída, un automóvil familiar típico pesaba alrededor de 1.814 kilogramos y el límite del gran camión era de 27.216 kilogramos. Fue construido por la General Company y la American Bridge Company. Después de muchos años de investigación, se encontró que el problema a raíz del colapso no ocurrió ese día en 1967, sino casi 40 años antes, cuando se estaban fabricando las piezas del metal en la cadena. El proceso de enfriamiento del metal no fue controlado correctamente, y en el interior de la pieza se formaron pequeñas grietas que no llegaban a la superficie. Como no habían grietas visibles a la hora de construir el puente, no se encontraron defectos en el metal, pero las grietas fueron creciendo en el interior a través de los años hasta el día del colapso y la falla del puente. A raíz del colapso de Silver Bridge, se inició una campaña de inspección de todos los puentes del país con características similares, y fue la causa por la cual dejaron de construirse puentes de cadena. La caída del puente suscitó muchos comentarios de sucesos paranormales. Se aseguró que 100 días antes de la caída del puente empezaron a verse apariciones del Mothman, hombre polilla.